Y por fin aparecimos. Ay, buenas tardes. No creen que nos morimos ni nada, ni los abandonamos, ni... Nos fuimos a pensar y a incomodarnos, digo yo. Eh, Hicimos una pausa en la grabación del podcast porque de pronto me di cuenta que eh, a- me siento muy cómoda hablando de ciertas cosas. Eso quiere decir que me incomodo poco a la hora de grabar porque pues ya tengo muchos años dando clases, eso me hace a mí como que tener a disposición mucho contenido de muchas cosas que a lo mejor para mí pues son sencillas, ustedes de escuchas a lo mejor no, pero lo hacen cómodo, esa palabra es la que quiero usar, ¿no? Cómodo para mí, lo vuelven sencillo de masticar, lo puedo grabar sin cuestionarme nada, como que después de 13 años, pues ya cualquier tema que agarre, que ya haya yo repetido durante 13 años en clases, pues sale solo. Y como a mí me gusta estarme incomodando, que me confronta y todo, pero es una cosa que prefiero hacer en la vida que tengo antes de morirme. Me metí a unas clases de filosofía los miércoles de 7 a 9. Y me metí a unas clases de filosofía muy particulares porque no es un grupo que sea nuevo. Eso quiere decir que me integré a un grupo que ya tiene 8 o 9 años juntándose todos los miércoles a estudiar cosas complejas, ¿no? Y ahí voy yo, porque la Carolina, mi prima, me hizo el favor de aventarme a tomar las pinches clases en su ausencia. Total que, bueno, pues dije que sí, como digo que sí a todo, me metí y me quedé maravillada de lo incómodo que se vuelve estar en un lugar en donde las ideas que presentan a mi juicio o en mi entendimiento, pues no se parecen, pero ni en la más repinchi astilla a lo que yo pienso, ¿no? Como yo concibo la vida o como en mi haber se presenta el mundo. Entonces empecé a retarme primero en apertura, porque por ejemplo había ideas como que nacemos violentos y somos todos violentos y la violencia no se puede extinguir. Y entonces yo andaba valiendo madre con esa idea, ¿no? Porque pues yo intrínsecamente creo que todos los seres humanos somos y nacemos buenos, ¿no? Entonces ya empezando por ahí ya empecé a batallar yo. Me aventuré a escuchar con la disposición máxima de aprender cosas que yo no sé, o que si sí sé, pues puedo por lo menos considerar verlas desde otro ángulo. Y me empecé a dar cuenta que hay conversaciones que yo no tengo, no porque no pueda tenerlas, sino porque no me atrevo a ir a lugares donde yo no gobierno. O sea, sitios donde yo no tengo la razón. Simplemente porque de plano no la tengo, ¿no? No es porque a veces la tenga, es que nunca la tengo. Simplemente es mi manera de ver las cosas, ¿no? Que eso no la hace verdadera, nomás la hace mía, pero eso no quiere decir que lo que yo piense sea verdad. Entonces, como que empecé a darme cuenta qué difícil se vuelve cuando uno tiene una idea fija de algo, y esto lo digo también por ustedes que nos escuchan, que de pronto yo me aventuro a decir cosas pues en las que yo ya finqué mi razón, sabiendo que ni la tengo. Y hago este ejercicio de explicar durante una hora cosas que suenan sensibles, que suenan compasivas, que suenan muy empáticas y que nos hacen claramente ser mejores personas, porque pues no estamos chingando gente, ¿no? Entonces, pero partiendo de ese punto en donde yo me reté a ir todos los miércoles de manera comprometida durante 10 sesiones, a aprender cosas imposibles de digerir y entenderlas, y entenderlas no quiere decir hacerlas mías en su totalidad, pero cuestionar lo que yo, la manera en la que yo vivo, y la manera en la que me conduzco, y la manera en la que yo entendí el mundo. Y eso no quiere decir que hoy creo que los seres humanos nacemos violentos, sigo sin pensar eso, no lo he podido corroborar, digamos, en la convivencia que yo tengo con la gente todo el tiempo aquí en el taller y en el ejercicio y así. Sigo viendo gente buena que viene aquí, que a veces actuamos mal, pues porque andamos valiendo madre en alguna circunstancia de la vida, ¿no? Traemos alguna chingadera atravesada o algo nos lastima o pensamos que tenemos algún tipo de sufrimiento de la afuera o lo que sea que eso como que nos haga sentir incómodos y por eso andamos reaccionando, ¿no? Pero hay otra cosa de la que me di cuenta y pues tiene que ver con el privilegio y entiendo que solo
poca gente, digamos, dentro de cierto gremio, pues podría ir a tomar las clases que estoy tomando yo, pues. O sea, ahí también entendí otro montón de cosas, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser y haber nacido en este sitio. Y este sitio me empieza a incomodar un poco porque siento que sí estoy haciendo un chingo de cosas desde mi privilegio porque lo entendí, lo reconozco hace mucho tiempo y me cala muy profundamente saberme con la absoluta disposición de disfrutarlo, pero no con la absoluta posibilidad de reconocerlo y entregarle en el tiempo en el que me tocó vivir con la gente con la que me toca estar, pues lo que el privilegio me obliga a hacer, ¿no? Que es a servir. Entonces, pues entre más me preparo yo, entiendo que mejor sirvo, ¿no? Y estoy invirtiendo en mi privilegio, desde mi privilegio, para poder volverme una gente más sensible, más aterrizada, menos reactiva, más gozosa, pero al mismo tiempo también más abierta. Porque aunque parezca que soy bien abierta, pues sí soy más abierta que antes era, pero entiendo que tengo áreas de oportunidad, pues, no soy esta pinche gente alivianada que todo el mundo cree que soy las 24 horas del día, porque sí cacho y me veo con ciertos rigores de pensamiento. O sea, hay cosas en donde yo todavía no soy flexible, ¿no? Y son como conductas que generalmente he adquirido desde mi posición social y a la clase a la que pertenezco. Ahí es de donde me he hecho de estos implantes que decíamos aquella vez en algún podcast. Y es desde donde yo acceso a ese lugar que yo creo una mayor brecha social. Eso quiere decir, hay cosas propias mías que hacen una distinción muy grave. A lo mejor hasta en silencio puede ser, porque a lo mejor ya no soy muy verbal en eso, ¿no? Me cacho y ya me callo la chingada, pero todavía dentro de mí existe una sensación de un distanciamiento, ¿no? Que yo genero entre mi nivel social y otro. Entonces, cuando yo me he cachado en ese lugar y me he dado cuenta que yo a veces no tomo en cuenta la experiencia vivida de otros individuos y del ambiente que los rodea a ellos, porque yo no he estado ahí, entonces como que tengo un punto ciego, ¿no? O sea, hay cosas que yo no veo porque no tengo un espejo ahí metido adentro de la cabeza de esa persona para poder reflejar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, yo asumo muchas cosas. Eso quiere decir, así como hay momentos en donde la gente que vive en este salutismo del que hablaba yo con el Dani hoy, ¿no? O sea, el salutismo es esta como circunstancia muy particular que dice que la salud de toda la gente principalmente es una responsabilidad de cada individuo y las personas, si hicieran lo correcto, y entre comillas digo lo correcto, les podríamos garantizar salud y larga vida, ¿no? Esta afirmación que estoy haciendo, que sí, define salutismo, lo que hace es presionar a una serie de gente, a una bola de rituales o conductas dictadas desde el privilegio, que se supone y asumes tú que todo mundo puede hacer o a las que todo mundo puede accesar, ¿no? Entonces, pues también estoy grabando este pinche podcast y digo, y mi idioma, ya entiendo, mi vocabulario es accesible a un montón de gente, ¿no? Porque como que un poco, sí tengo una voz solemne, a veces tengo una voz que es seria, pero también tengo una voz muy ligera y eso hace el podcast como más light, ¿no? Como que llega a ciertos lugares a donde la escucha se vería a veces limitada, ¿no? Porque el entorno social en el que creció es limitado, digamos, en cierto vocabulario. Bueno, supongamos que eso ya lo pude entender y ya no ando chingando gente con eso. Pero más que todo eso, mi forma de crear contenido, no que se tenga que modificar totalmente, pero tiene que ser más consciente de que yo no puedo asumir que toda la gente puede, digamos, 2 puntos, entrenar de manera consciente o tomar una clase o accesar al podcast o ver las clases grabadas, por más becado o no que esté. Y esto, por ejemplo, en ejemplos más pendejos, pues no toda la gente puede andar haciendo yoga y no todo el mundo puede tomar jugo verde y no, porque desde donde yo estoy sentada eso se ve muy accesible,
sé como muy sencillo, ¿no? Pero la pregunta que me hago constantemente es, bueno, ¿y qué pasaría si yo me enfocara en tratar de crear contenido para que podamos y seamos capaces todos de cambiar el sistema? No las personas, y sí de manera individual, ok, pero como un colectivo de gente haciéndonos la misma pregunta, o sea, ¿cómo podemos hacer un cambio sistémico que favorezca no la igualdad, la empatía? O sea, yo no quiero que los güeyes y las viejas sean iguales y no quiero que no quiero, me da hueva, no me interesa la subdivisión de la subdivisión de lo que parece ser inclusivo y no, o sea, como que me inquieta que yo sea capaz de comunicar a quien escucha que somos lo mismo, no en qué opinión tenemos, somos lo mismo en que tenemos la opinión. Eso es en lo que somos lo mismo. O sea, somos lo mismo en que opinamos. Somos lo mismo en que erosionamos. Somos lo mismo en que nos retraemos a nuestros grupos de control seguros. Somos lo mismo en que chingamos sin piedad a otras personas. Somos lo mismo en que somos juiciosos. Somos lo mismo en que tenemos un ego. Y si solo desde ahí pudiéramos discutir cambio y transformación, sería más fácil dejar de estar discutiendo pendejadas, o sea, o tratando de aleccionar gente en tonterías. Como que de pronto pasan cosas como esto que sucede en Estados Unidos, en donde hay gente que entra a escuelas primarias, mata a una bola de niños y luego el compa se suicida. Entonces ahora están discutiendo si el tema es de salud mental o es de control de armas o es de, digo, no, es que es de erosión. O sea, la salud mental en una amplia gama deriva de una falta de empatía dentro de un hogar. O sea, de ahí surge esa madre, ¿no? Que si el compa ya después de no sé cuántos pinches años, 18, de vivir en una erosión constante, agarra una pistola y hace lo impensable, pues no es que nació loco, es que creció en un sistema muy opresivo, con opiniones muy rigurosas, con cero flexibilidad, con muy poca empatía y con muy poca amplitud de escucha. Entonces, ¿qué nos está pasando? Bueno, nos está pasando que tenemos el mundo dividido en estos polos que se ven como ya muy pendejos y lo oímos hoy después de esto. Entonces, o estás gordo o estás delgado. No, ninguna de las dos, es cuestión de opinión. No, que hay un índice de masa corporal que la chinga. Bueno, sí, pero eso también es una opinión. Sí, pero entonces es que yo creo y opino que la gente que tiene sobrepeso está enferma. Eso también es una opinión. O sea, podemos irnos así en cada una de las pinches cosas que opinamos y nos vamos a dar cuenta que nos hemos vuelto esclavos de nuestro pensamiento. O sea, andamos como metidos en una pinche central obrera, patronal ahí en la cabeza, que dicta que tengo la razón en 2 puntos y una lista de cosas que se validan desde este lugar de si hay que escoger si somos violentos o no. Somos lo que sea y podemos ser lo que sea. Bueno, en la posibilidad de poder ser lo que queramos ser es lo que vuelve muy emocionante estar vivo. Porque si yo soy violento, puedo parar de ser violento y volverme una persona más compasiva y más empática. Que hay trabajo en medio, sí. Bueno, pero existe la posibilidad. Entonces, ahí también todos somos iguales. En que todos tenemos la posibilidad de escoger dentro de lo que sea que seamos, la siguiente forma nuestra disponible, ¿no? Entonces, cuando me meto en como pedos de este tipo, que suenan como medio esotéricos, pero no son, llego a la conclusión, y eso es lo que estaba pensando ayer en la noche, de que nosotros hemos internalizado opresión. Eso quiere decir, nos hemos vuelto esclavos de nuestras opiniones. Y no nada más de nuestras opiniones, de las opiniones que hemos validado en el afuera y que hemos hecho nuestras verdades, porque a lo mejor pues no, a nosotros no se nos había ocurrido, alguien lo dijo y yo lo hice mío, ¿no? Bueno, ¿qué significa una opresión internalizada? Por ejemplo, vamos a poner el caso de la gordura es como muy común porque no sé cómo todo el mundo se siente gordo. No sé cómo, pero sí, ahí está. Entonces, cuando una persona gorda ha
sido oprimida y ha internalizado esa opresión, ahora ella misma cree todo lo que se dice de una persona gorda y cree que eso es verdad. No es verdad, pero cree que sí. Entonces quiere decir que es opresión internalizada. Ya actúa desde lo que cree. Y lo que cree es una cosa que se validó en el afuera por un grupo de gente privilegiada. Siempre la opresión tiene que venir del privilegio. Y cuando se internaliza, ya ni siquiera es cuestión del privilegio, es cuestión del individuo que se oprimió, lo internalizó y ahora opera desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros internalizamos opresión, lo que se extingue en nosotros es la resistencia. Eso quiere decir, mi pensamiento que dice, ¿y qué pasa si esto no es verdad? ¿Y qué pasa si esto es solo una opinión mía y de la afuera? ¿Y qué pasa si esto es una forma de ver la vida, pero no todas las formas de ver la vida, ¿no? ¿Y qué pasa si esto que yo creo no es la norma? Y si es solo un implante, ¿no? Bueno, lo que pasa con la opresión internalizada es que erradica ese tipo de pensamiento cuestionador nuestro. Y a lo que nos lleva es a creer casi todo lo que oímos, pero en general. Entonces, si lo ven en países que son, digamos, más atrasados en cuestionarse cosas, en Estados Unidos es un país como ese, en donde ahora crearon este término que se dice políticamente incorrecto. Eso quiere decir que no tienen permiso de cuestionarse nada, simplemente siguen una norma que establece que tú no puedes decir ciertas palabras en ciertos ambientes de cierta manera y que solo ciertas personas tienen permiso de decir ciertas cosas si pertenecen al género oprimido. Y entonces de pronto empezamos a crear monstruos opinionados de sus propias opresiones. Entonces es rarísimo cuando lo empiezas a ver de fuera ahí, porque en lo único en lo que acabamos es en autodiscriminación. Y o la volvemos cómica, o sea, tenemos una bola de stand-ups ahí que se ríen de chingaderas que no son chistosas, o tenemos gente que sataniza de manera cruenta todo lo que se puede decir al respecto. Entonces, si yo, que soy del género femenino, digo en voz alta que las mujeres somos muy violentas y que no nos queremos hacer cargo responsablemente de nuestros niveles de violencia para poder contribuir a pararla. Si fuera hombre, esto yo no lo podría estar diciendo en voz alta, pero como soy vieja me vale madre y entonces yo puedo decir lo que yo quiera de mí porque es mi género y porque yo me identifico con él. Bueno, pero el problema es que yo ahí ya internalicé opresión. Si yo no puedo o solo puedo decirlo porque soy mujer, ¿no? Bueno, sí sé que el género humano tiene niveles de violencia no reconocidos. Esto es toda la gente que ustedes conocen. Porque todas las personas que ustedes conocen tienen opresión internalizada y eso nos vuelve gente muy violenta. No importa qué género es, no importa con qué te identificas, no importa si eres propio con el que naciste o otro, no importa nada. Importa que cada vez que nosotros internalizamos opresión, el resultado de ese ejercicio es violencia. Entonces, no es que hayamos nacido violentos, es que en el momento en el que nacemos y empezamos a tener que pertenecer a lo que ustedes quieran que nos dijeron que teníamos que pertenecer o decidimos que teníamos que pertenecer, empezamos a crear en nosotros una resistencia que no surge de manera creativa, simplemente se vuelve una como sumisión organizada y ya no podemos avanzar, porque estamos organizados en grupo con otros oprimidos, quejándonos de la opresión, cuando la opresión ya solo está en nosotros, ya nosotros somos los dueños de ponerla en acción o no. Cuando siempre en el taller digo que cuando yo veo gente que anda marchando y la madre, digo, pues ¿con qué se habrán identificado? O sea, ¿cuál será su opresión internalizada? Que andan con las pancartas allá afuera quejándose de cosas que podrían empezar a cambiar en ellos para que después se empezara como a crear una derrama y ya no hubiera una búsqueda superficial de identificación, hubiera una identificación interna con la humanidad, o sea, con nuestro proceso humano, no con si soy vieja, güey. Cuando nosotros podamos traspasar ese umbral
y lo digo yo, cuando yo pude o he podido, porque a veces tengo regresiones, pero he podido traspasar ese umbral en donde ya no veo más que gente en el afuera, ya no veo al Dani y digo, es un hombre argentino de 1,90 m y no sé qué, con un cuerpo hábil, de tez clara, ya no veo eso, ya lo que veo es un cabrón ahí atorado en un cuerpo como todos nosotros, que anda haciendo cosas. Pues es lo único que puedo ver, pues ahí hay un cuerpo con un güey adentro que anda haciendo cosas. Es eso, acá dale, pues se puede describir de la misma manera y X más, pero pues lo que veo es un cuerpo con otra alma atorada ahí adentro y pues que anda haciendo cosas. Cuando eso es quitar contenido emocional, eso quiere decir, dejo de tener que identificar ahora también gente privilegiada y solo veo gente. La forma de aproximarnos a la humanidad se vuelve más sencilla. Eso quiere decir, ya no me tomo personal tantas cosas que aparentemente vienen o no desde el privilegio o la opresión, ¿no? Se vuelve más simple. Cuando yo planteo eso, por ejemplo, en la clase de filosofía, pues me tiran a loca bien cabrón, porque me dicen que yo no puedo volverlo todo eso, ¿no? O sea, que hay como una trayectoria de avance, digamos, en anular prohibiciones y en no reconocer la transgresión y quitar o no poner castigo y culpa. Como que hay una cosa muy complicada ahí, ¿no? De la esencia humana. Pero al final, cuando regreso a la realidad y salgo de la clase y me subo a mi carro y manejo a mi casa, y lo único que voy viendo en el camino, digamos, a ver a mis hijos, es gente que anda haciendo cosas, cuáles, pues no sé, da igual, depende de qué opresión haya internalizado, pues ahí anda actuando afuera. Y que lo pudiera cambiar si supiera cómo, como que me regresa la esperanza al cuerpo. O sea, ya no se vuelve tan depresivo estar vivo. Entonces, hoy también pienso que mucha de la gente que viene aquí me dice es que estoy muy deprimido porque la vida se ve así, asado y la madre. Y le digo, pero ¿qué pasa si le quitaras contenido emocional a eso que te oprime tanto? A esta idea o esta expectativa que tú tienes del comportamiento de los demás, de las formas en las que las gentes se comunican contigo, de cómo se conducen a tu lado. ¿Qué pasaría si tú simplemente vieras gente haciendo cosas en lo que se muere? Literalmente ese es el resumen. Allá afuera y aquí adentro, cuando estamos nosotros tres sentados, hay gente haciendo cosas mientras se muere, ¿no? Que las cosas que esa persona está haciendo no le generan empatía o erosión, es un asunto que sí podemos resolver. Te podemos enseñar cómo se ve una vida empática y cómo se ve una vida erosiva, y ahí sí podemos usar la filosofía y lo que ustedes quieran, la literatura, podemos ponernos a estudiar libros y la chingada, y podemos ver personajes erosionándose o personajes rescatándose con empatía, y como se vuelve como muy emocionante, ¿no? Cuando yo he tenido que brincar charcos, porque luego, pues así como en la vida de todo mundo hay charcos que brincar y circunstancias que, entre menos personal me lo he tomado, más rápido lo he resuelto. Hay momentos en donde me es difícil no tomármelo personal, me cuesta más trabajo con cierta gente, además. Tengo como gentes identificadas que según yo, porque mi autoimportancia solo llega hasta ahí, hasta donde yo creo que ese hijo de la chingada o esa pinche vieja, esos dos sí están en contra mía, ¿no? La afirmación esa. Bueno, eso es mi opresión internalizada. No es verdad, es que yo me lo creí. Y entonces, somos tan poderosos en creencia, eso quiere decir, nuestro inventario de la mente es tan increíblemente fuerte en convertirse en verdad en nuestra cabeza, que tenemos una bola de creencias que son solo opresiones internalizadas que nos han hecho comportarnos como estos seres humanos que hoy somos, ¿no? Que estamos batallando con nuestra propia humanidad y luego, como no podemos con la nuestra, la evadimos a la chingada y nos vamos a tratar con la del güey de enfrente. Cuando yo entiendo, miren, hay una frase que le estaba contando ahorita al Dani Yale, hay una frase que dice que cuando la gente dice que se siente gorda, yo digo, es que ser gordo no es un sentimiento. O sea, no existe eso. Me siento gorda, eso no es un sentimiento. Eso es una opresión internalizada, ¿no? Y entonces, qué raro que no me cacho.
Y digo, ¿qué? A ver, Vanessa, si yo tuviera que poner una lista de sentimientos en la pared para identificarlos, como que qué delgada, eso es un sentimiento. No, eso exactamente es la deformación de una creencia. O sea, eso ya verdaderamente raya en mi incapacidad, ¿no? Bueno, cuando yo puedo entender condicionamiento, que es todo esto, o sea, si lo piensan de manera muy personal, todo el mundo tiene un cuerpo, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo no conozco a nadie que siga vivo y no tiene cuerpo. Bueno, todos tenemos un cuerpo. Bueno, quién sabe, a lo mejor y si hay espíritus por aquí, yo como no creo en eso, pues no los estoy addressing. Supongamos que, a lo que me refiero es que todos hoy tenemos un cuerpo porque me están oyendo y el que no tenga, pues me avisa. Pero el cuerpo, cuando nacemos con él, nosotros no nacemos odiando nuestro cuerpo. Eso es un condicionamiento. Yo lo odio con el tiempo, con el paso del tiempo. No nazco odiando el cuerpo. Bueno, también no sabía cuando yo nací que el cuerpo es un adorno. Con esa creencia tampoco nace uno. ¿Verdad que no? No, el cuerpo es un vehículo. Y cuando tú naces, sí sabes que tu cuerpo es un vehículo. O sea, te gusta desplazarte con el cuerpo. Los niños gatean con un entusiasmo súper cabrón, caminan con entusiasmo así, se echan maromas, brincan, agarran cosas, o sea, entienden que tienen un vehículo y lo están disfrutando. Luego pasan los años, la opresión llega y entonces tú crees que tu cuerpo es un adorno y aparte lo odias. Odias el adorno. Cuando nacemos, nuestro cuerpo vale por lo que nuestro cuerpo puede hacer, ¿verdad? Esa es verdaderamente Si a un niño tú lo acuestas a dormir, su cuerpo ya no hace nada, entonces el niño se siente bien frustrado porque su cuerpo no está haciendo cosas, ¿no? Y lo que logramos con nuestra opresión y cómo la hicimos nuestra, el de afuera, lo que ustedes quieran, de donde la hayan agarrado, me vale madre. Empezamos a crear la idea de una normatividad hasta física. O sea, eso quiere decir que hay cuerpos normativos, eso quiere decir cuerpos que se erigen, y esto me atrevo a decir desde el privilegio, como cuerpos hegemónicos, bellos, hábiles, que se ven con capacidad, cuerpos que se ven estéticos, equilibrados. Es curioso, ¿no? Sí. Eso no existe cuando nacemos, eso se forja en nosotros. Entonces, si lo pueden ver en este ejemplo del cuerpo, que es como bien fácil de identificar porque todos tenemos uno y andamos batallando con el vehículo, nos enteramos que tenemos que poder aligerar nuestra carga. Eso quiere decir la que se genera no en el cuerpo, en la cabeza. O sea, la opresión, que son pensamientos, eso es la opresión. La opresión son pensamientos y opiniones, juicios acerca de nosotros, del mundo, de las cosas, de la realidad. Eso es opresión y cuando se internaliza es cuando yo pienso que ya es mío, ¿no? Entonces, lo que pasa es que una vez que esto sucede en mí y yo tengo esta pesadez, por ponerlo de alguna manera, tengo que tratar de aligerarlo. Bueno, les voy a poner un ejemplo de tabla roca que el otro día le estaba contando al Dani y a Manuel, de un artículo que leí que me pareció una cosa que yo creo que el señor que lo escribió no sabe de qué está hablando, pero yo lo agarré y lo hice mío, ¿no? Hay una empresa en México que se dedica a aligerar construcción. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, bueno, hay una idea que se inventó no hace mucho tiempo, que creó un sistema de construcción ligero. Y eso es lo que conocen ustedes como tabla roca, ¿no? Entonces, les voy a explicar una cosa en números, ¿ok? 1 metro cuadrado de construcción con un sistema tradicional, eso quiere decir cemento y varilla así, puede pesar hasta 300 kilogramos en 1 metro cuadrado, ¿ok? Bueno, 1 metro cuadrado de sistemas ligeros de construcción solo pesa entre 18 y 29 kilos. Entonces, al sumar los metros cuadrados que va a cargar la cimentación, pues la comparación es abismal. Y por ello, lo que se logra es un ahorro sustancial, ¿no?
¿verdad? Entonces, la instalación de un sistema ligero de construcción es 6 veces más rápida que un sistema tradicional. Lo que refleja eso lo que refleja es que el tiempo de recuperación de la inversión es más rápido, ¿verdad? Bueno, imagínense que nosotros somos sistemas de construcción tradicionales. Así estamos construidos hasta hoy, antes del podcast tal vez. Y peso en mi cabeza, en mis en mis objetivos estos de creencias, que según yo son lo máximo, bueno, en mis opresiones, peso 300 kilogramos por metro cuadrado. Si yo supiera cómo hacerle para construirme de tabla roca, entonces yo solo pesaría entre 18 y 29 kilos. Y el tiempo de recuperación de lo que fuera sería más rápido. No importa de qué. No nada más eso, pesaría en mi basamento o en mi cimentación, yo pesaría, pues no mames, la cantidad de kilos menos, ¿no? Bueno, la gente anda traduciendo kilos en el peso físico. El peor peso que tenemos es el peso de la cabeza, o sea, el peso de los pensamientos, no del peso de tu cabeza como estructura, lo que contiene, ¿no? Pero el sistema de un tablarroquero se desarrolló como una idea que yo creo que viene de este punto que les digo. O sea, siento que se tradujo solo en construcción en el afuera. ¿Sí me explicó? Pero alguien decidió que era muy buena idea sustentar menos kilos sobre una base, porque la base puede colapsar, ¿no? Cuando yo pienso en los seres humanos que visitan aquí o que nos escuchan, o sea, ustedes que están aquí todo el tiempo atentos, o gente que viene a clase, lo que sea, yo lo que veo que traen encima son un chingamadral de kilos de pensamiento opresivo, internalizado. Y entonces lo que acaba pasando es que su base es muy frágil ya. Está como muy derruida, ya colapsó. Los cimientos. Ajá, se pudrieron los cimientos casi en todos los casos, ¿no? Y todo el mundo cree que no tiene solución. Pero si tuvo solución construir con tabla roca, no mames, o sea, los seres humanos somos infinitamente más sofisticados que eso, ¿no? Si pudiéramos invertir en eso nosotros, o sea, en aligerar, lo único que tendríamos que hacer es voltear a ver nuestros sistemas de opresión. O sea, que yo tengo que cuestionarme qué me oprime, qué pensamiento me oprime, qué pensamiento me pesa, qué pensamiento me permite amar menos, qué pensamiento me permite ser menos amable, ¿no? O sea, qué sistema opresivo instalado tengo tan pesado que para empezar veo construcciones de tabla roca, ¿no? Y digo, ay, pues claro, pues lo que pasa es que a ese le tocó fácil, ¿no? Como si el que se construyó con tabla roca no hubiera empezado con sus 300 kilos de inicio. Sí empezó con los 300 kilos, pero le entendió cómo aligerar. Entonces, siento que nosotros nos deberíamos de inscribir a esa educación en línea. A esa, la de aligerar, como sea que le entendamos aligerar. Uno solo puede aligerar la carga si aprende más cosas. Eso quiere decir, la clave, y no es la escolaridad tradicional, los 300 kilos, no es la escuela tradicional a la que me refiero. Eso quiere decir, si algunos de ustedes que escuchan el podcast solo estudiaron hasta tercero, sexto de primaria, primero, tercero de secundaria, da exactamente igual porque a mí esa educación no me interesa. A lo que me refiero y de lo que estoy hablando es que hay una educación informal que es profundamente alentadora porque lo que hace es permitirnos aprender a ser tablarroqueros. O sea, nos da la oportunidad de ir a una academia en donde nos enseñan a construir sistemas ligeros. Eso en la vida está disponible para todo el mundo y es gratis. ¿Por qué? Porque existen seres humanos que han reconocido su privilegio en haber aligerado. Eso quiere decir que saben cómo le hicieron y que sí pudieron.
y han estado dispuestos a compartir esa información con nosotros, ¿no? Bueno, hoy que nosotros hicimos este podcast y es gratuito, está ahí para que lo oigan todas las veces que quieran. La única intención que tiene esta pinche chingadera que inventé en la pandemia para entretenerme y no dejarlos abandonados a los que no pueden venir a clase, era aligerar. O sea, no hay forma de existir con longevidad y salud, y eso no tiene nada que ver con jugo verde, que la chingada, me vale más lo que me digan. No tiene que ver con ninguna práctica hegemónica o privilegiada. Tiene que ver con un compromiso en el aprendizaje emocional. Y cuando digo esto, que en la publicación de Expansión última que leí, hicieron un como especial de salud mental. Y me llama la atención que hasta ahora les esté preocupando esa madre. O sea, qué raro que el mundo está hecho de humanos y todos estamos batallando con sistemas de construcción tradicionales, o sea, de 300 kilos, y nadie se había dado cuenta. O sea, tuvo que venir la pandemia a descagar ahí todo el pinche ordenamiento de producción y utilidad y la madre para que alguien dijera, güey, igual el problema es que los seres humanos estamos jodidos. Pues es que estamos jodidos desde siempre, pues, porque el problema es que no nos hemos querido cuestionar qué es lo que nos pesa tanto, ¿no? Y si lo resumimos a una cosa bien pendeja, es nuestra opinión. Nos pesa la opinión que tenemos de absolutamente todo en el afuera, incluidos nosotros mismos. Si pudiéramos aligerar la carga en todo lo que opinamos y de lo que opinamos y acerca de lo que y cómo opinamos y cuántas veces opinamos, viviríamos días de absoluta descarga. Sentiríamos que estamos dejando kilos de lado. Bueno, pero esto, que es muy fácil de hacer, cuesta mucho trabajo cuando lo único que yo estoy dispuesto a aprender es lo que avala mi forma de pensar, ver, vivir y creer, en lugar de ir a buscar exactamente lo contrario. O sea, lo que no avala mi punto de vista. A ver, creo que vi varias cosas que me interesaron mucho. La primera fue cuando dijiste al mero principio la palabra cómodo. Y así como tangencialmente dije, esa palabra está bien cagada, porque literal me acuerdo del hospital que te dan tu cómodo, que es pues una vacinica, ¿no? Entonces, digo, qué chistoso que lo cómodo es donde guardas la caca y el pipí. O sea, qué cagada palabra, pero de repente digo, bueno, es que ya entendí, o sea, la comodidad es mierda. O sea, realmente no hay nada ahí más que desechos. Y entonces después empezaste a hablar esto de las creencias o estos firmes que tienes en tus cimientos, que son lo que te dan comodidad. Entonces realmente tu comodidad son tus creencias y por eso te aferras tanto a ellas, porque no quieres estar incómodo nunca. Entonces como que de ahí llego a esta otra idea de que el único lugar donde yo puedo salir de mi comodidad es cuando yo sienta esa incomodidad. O sea, ese se vuelve el foco de atención donde ahí está la posibilidad de transformar y volverme un tabla rockero. Entonces, sí, qué cagado que todo empezó en el cómodo, pero te digo, esa es la cruz que marca el tesoro, ¿no? Siempre que me encuentre cómodo en algo es porque me voy a aferrar a mis creencias y eso me va a hacer pesado, rígido y poco flexible. Y pues la vida me ofrece la posibilidad de hacer exactamente lo contrario. Entonces, creo que eso es toda mi contribución. El cómodo, qué risa. El pato le dicen luego también. No, tengo muchas, que no sé por dónde empezar, pero bueno, a ver, voy a tratar de llevarla al ejercicio. Yo siempre les cuento que a la parte de la movilidad, cuando ya llegas al punto del movimiento perfecto, supuestamente que es perfecto el movimiento, no querés estar mucho tiempo ahí porque eso
te debilita, ¿no? Te carga kilos eso. Porque al estar moviéndote en ese lugar, desempeñas en debilidad, porque no estás incomodándote y estás disfrutando el movimiento acorde A lo a, que ya te a lo que ya, sale. a lo que ya te sale, como diciendo, bueno, no, tenés que regresarte otra vez a lo básico, que es trabajar de nuevo como lo venías haciendo, como lo que viniste construyendo desde cuando no tenías esa fortaleza, y eso es lo que te da la humildad como para seguir creciendo y seguir permeando un poco hacia alrededor que la gente que tenés alrededor. Me pasa un poco a mí ahora que regresé, gracias a Dios, a jugar al fútbol de nuevo, que en mis 300 kilos que tenía antes de empezar a hacer este trabajo tan profundo, me perjudicaba a mí a la hora de moverme. Sí tenía ese cuerpo esencial El del jugo hegemónico. verde ese, que no servía para nada, y me pesaba a mí, mucho me pesaba. Hoy como diciendo, bueno, me quité varios kilos de encima de pensamiento, no de peso, no, ahora estoy más gordito que antes, más feliz. Este, pero cuando llego al punto de juego en la hora de la cancha, también tengo la posibilidad de poder crear ese punto de equilibrio, de decir, bueno, sí puedo regresarme a no ser siempre el que se mueve atléticamente mejor, y tratar de ponerme también a la base de como yo cuando recién arranqué a jugar, y tratar de ayudar un poco alrededor y que se vayan un poquito más felices, porque si nomás te cegás en la parte de querer moverte en ese lugar tan lindo, y no ayudar a nadie, te vas a cegar, y el día de mañana vas a caer de nuevo a la base. O sea, te van a regresar a la base sin pensarlo. Hoy como que trato de regresar solo y de tratar de ayudar al resto que está también al lado mío, y si bueno, volver otra vez a que nos vayamos un poquito contentos todos, y no solamente unos pocos, nada más. Fíjate que ahorita que decíale lo de la comodidad y hay una circunstancia en la que, bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? En mi forma de observarme, a veces soy más, no, más amable conmigo y me exijo menos, ¿no? Pero también me he dado cuenta que me he obligado a exigirme menos en áreas en donde mi desempeño es hegemónico. Y trato de regresarme a un lugar incómodo en donde o no sé nada, o lo que sé es precario, o la forma en la que lo aprendí es la equivocada, o lo que sea que detone en mí un cierto sitio de incomodidad, porque lo que pasa es que cuando acabas entendiendo cómo hacerle para estar quieto en lo incómodo y no cuestionas esa quietud, o sea, tu estar a gusto en lo incómodo ya, también se vuelve un privilegio en sí mismo, ¿no? O sea, ya, como que según tú ya llegaste y ahora te tienes que mudar a una área de oportunidad totalmente diferente y ajena a ti. Entonces, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo en el ballet porque ese es buen lugar para mí. Bueno, entonces yo bailaba ballet desde siempre, ¿no? Y tuvimos la fortuna de hacerlo con un montón de rusos prófugos del Bolshoi que acabaron en Mazatlán y pusieron una academia ahí, y entonces nosotros estudiamos ballet con maestros rusos, escuela Vaganova, y eso para mí, digo, hoy lo puedo valorar de manera así humana. En ese momento sentía que me quería morir, ¿no? Bueno, entonces pasa que de pronto aparece Manuel en nuestras vidas, y Emanuel es escuela Vaganova, es bailarín profesional, vivió en Moscú, estudió allá, y entonces siento una afinidad muy profunda
pues porque tengo mis recuerdos de infancia, conocemos gente en común de ese medio, Emanuel y yo, y como que me hace muy feliz, ¿no? Y entonces llego a la barra a mis 47 años, bueno, 46 en ese momento, y puedo hacer un montón de cosas que dejé de hacer hace mucho tiempo porque mi cuerpo me lo permite, ¿no? Y entonces ahí voy yo bien contenta, avanzando a pasos agigantados, entendiendo la teoría desde un lugar nuevo, porque Emanuel habla español, los pinches rusos no hablaban español, no les entendíamos nada, nomás nos agarraban a chingadazos y nos ponían ejemplos, ellos haciendo el ejercicio, pero con Emanuel hemos entendido lo que la base significa, ¿no? Pesar entre 18 y 29 kilos en la barra, a pesar de que tu peso no sea ese, o sea, todo eso hemos aprendido ahí, ¿no? El oficio del tablarroquero en el ballet funciona perfecto. Bueno, y entonces de repente me tengo que quitar los implantes. Ahora estoy hablando de no los mentales, ahora estoy hablando de los implantes físicos. Y tengo que parar de entrenar por casi 3 meses en seco, ¿no? Ese es un lugar en donde yo no estoy quieta. ¿Sí me explicó? Pero aprendo a estar quieta en esa incomodidad. Como que se confronta todo en mí. La inmovilidad, no puedo usar los brazos tanto, no puedo entrenar como yo quiero, tengo que sentarme mucho tiempo a ver clases. Y entonces de repente digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer para poder aquietarme sin que mi cabeza esté pesando 300 kilos? Entonces me metí a clases de 400 cosas, ¿no? Pero filosofía, pero literatura, pero de creación literaria, pero autobiográfica, la chingada. Y me doy cuenta que es un escape, porque lo que tengo que hacer es estar bien con no hacer nada. Tengo que estar bien con esa idea, pero lo que tengo que hacer es retar el condicionamiento que tengo, o sea, esta opresión internalizada mía que dice que yo no soy nadie cuando no hago nada. ¿Sí me explico? O sea, que yo tengo que vivir en una actividad constante y que cuando no estoy haciendo una cosa, pues estoy aprendiendo en otra. Como que si tuviera que compensar la carencia, ¿no? Pero a lo que voy es que llega el final del tiempo y me doy cuenta que estoy oprimida por mi sobreactividad. Eso quiere decir, yo peso 300 kilos de tantas cosas que hago. Y tengo que empezar a retarme ahí, entonces tengo que empezar a aligerar mi pinche carga, ¿no? A ver, Vanessa, ¿cómo puedes pesar 18 kilos sin tener que exhibir capacidad intelectual, pues? O sea, ¿por qué tengo que todo el tiempo estar sabiendo tantas cosas y luego teniendo que explicarlas y teniendo que conectarlas? Como que le decía a los papás de Ale anoche, me encantaría que Inés, mi hija, que tiene desde los 9 años siendo yo, o sea, copiándome el comportamiento, esto en donde para todo es buena, todo le sale, siempre es comprometida, en todo saca 10, siempre va adelantada a sus posibilidades, es súper disciplinada, puntual, o sea, y digo, ay, cómo me gustaría, o sea, le deseo que no haga nada 6 meses, pues. Y sentí pánico. O sea, nada más de pensar que yo fuera ella, sentí terror. Entonces, anoche, este podcast un poco viene porque todo esto en mi cabeza anoche se juntaba. Y dije, ¿cómo hemos sido ejemplo para la opresión de otros? O sea, sin hablar, aparentemente siendo estas gentes que estamos tratando de ser congruentes y enseñar nuestra mejor fachada para que nuestros hijos sean mejores personas y copien comportamiento. A veces digo, híjole, pero es que este comportamiento que suena súper lindo en mí y que se vende bastante bien y todo, y es admirable la chingada en el afuera, pues está oprimiendo a otra persona porque me copió, y yo no sé si eso eventualmente va a ser una internalización de Inés y por eso no va a poder parar, ¿no? Entonces, sí entienden que hay que cuestionarse cosas incómodas, aunque parezca que están bien hechas. O sea, aunque parezca que te están saliendo bien, aunque parezca que todo el mundo te las aplaude y las reconoce y te las admira, está bien, pero yo quiero saber si soy capaz de cuestionarme hasta eso. O sea, si yo soy capaz de darme cuenta que a lo mejor mi ejemplo oprime a mis hijos en lugar de llevarlos por un mejor camino. Bueno, pues ellos decidirán eso, ¿no? Y lo podrán modificar si yo lo digo en voz alta.
Y si yo hago esta reflexión y la dejo grabada y ellos la pueden escuchar y decir, pues nunca me había preguntado si a lo mejor el ejemplo que le copié a mi mamá me oprime, ¿no? Bueno, pero ojalá sí, porque la única manera de que nosotros seamos tratados y tratemos con mayor amabilidad y respeto a otros es cuestionándonos. No a ellos, nosotros a nosotros, en nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Entonces, cuando empezamos a ser parte de la resistencia organizada, entiendan que no es en grupo, no es en colectivo, es personal. O sea, la resistencia organizada soy yo en mi propia observación. No es la resistencia organizada con pancartas en la calle. Esa no es resistencia y no está organizada. Entonces, lo que quiero que sepamos, porque me incluyo, es que cada vez que yo quiero remar raza a mi forma de ver la vida, tengo que decir no vengan. Decidan por ustedes si esto es para ustedes, pero no me tienen que creer todo el tiempo. O sea, a lo mejor yo me creo, pero yo también me lo cuestiono. Y mi compromiso es dejarlo grabado aquí. O sea, es que yo tengo que ser la primera en saber que no todo el pinche tiempo tengo la razón. Eso me queda claro. Ahora, tengo que ser congruente con eso, porque que yo pueda o no exhibir aquí ciertas formas mías de pensar y que ustedes quieran escucharme diciéndolas, no quiere decir que ustedes no tengan derecho a cuestionarme. ¿Sí me explico? O sea, cuando les digo no le crean a nadie, me incluye. En clase siempre digo, no le crean a nadie. Me incluye. No tienen que creer en todo lo que ven porque se ve hegemónicamente correcto, privilegiado, puesto donde debería de estar, lindo, como dice el Dani, ¿no? Pues sí, pero es que no porque sea lindo quiere decir que sea correcto. Simplemente quiere decir que cabe dentro de un sistema que creó una cierta visión del mundo, ¿no? Entonces, vamos a dejar de dictar cosas y vamos a ponernos a cuestionarlas. Si se nos queda y nos deja crecimiento o nos hace sentir quietud, puta, pues vamos por buen camino, ¿no? Si nos deja más jodidos de como empezamos y nos tortura el cerebro, pues a lo mejor esa tabla roca no está lista para que esté puesta en tu sala o en tu ventana o en la cocina o como techo o divisoria entre tu cuarto y el baño, no sé. O sea, los kilos no se pierden de putazo. ¿Sí me explico? Esos kilos. Miren, no estoy hablando de kilos de afuera, no se confundan. A mí el peso corporal me tiene sin cuidado. Esa madre me dejó de importar hace siglos y no creo que ni siquiera sea definitorio de absolutamente nada en la vida. No dice nada de nada, ni de nadie. Estoy hablando de los verdaderos kilos. Esos son los kilos de la opinión y el pensamiento condicionado, que nos tienen anclados, cimentados de manera tan pesada en una realidad que ni siquiera logramos entender. Entonces, ¿tienen algo que quieran agregar? No. 0 kilos. Buenas clases de tabla roca. Tabla rockeros. Bueno, les mandamos besos. Es un placer regresar a grabar con ligereza. O sea, ya me oí en el último podcast y puta, me cagué. Dije, ya qué huevo, parezco la Miss. Me choca esa voz mía como aleccionadora. Qué pinche hueva de vieja. Entonces, siempre es bueno escucharse, ¿ven? O sea, hasta yo me oigo en pinche podcast y me oigo con filo. O sea, soy yo oyéndome diciendo, ¿quién chingados es esa? ¿No? ¿O qué dije? ¿Qué es eso? ¿Por qué dije eso? ¿Para qué lo dije? Es como podemos regresar a empezar a plantear incluso hasta en el podcast mismo, que ese es nuestro compromiso y en la mañana lo decidimos, hablar de cosas de las que en el afuera dicen que no se debe de hablar. O sea, que los hombres no pueden hablar de las mujeres, que las mujeres sí pueden hablar de las mujeres, que los hombres no pueden criticar. No, ya estamos hasta la madre de no poder cuestionarnos cosas que nos hacen tener que caber dentro de esta masa amorfa de lo que hoy creemos que se llama humanidad, ¿no? Entonces, bueno, les mandamos besos cuestionables. No, esos no son cuestionables. No, no es cierto, se los mando con el corazón, no son cuestionables nada. Nos vemos el viernes de la semana que entra. Estamos deliberando si subimos el podcast en lunes o en viernes.
Así es que les pido de favor que lo vamos a subir hoy, lo escuchan y nos dicen qué prefieren. O sea, sí díganme qué prefieren. Me pueden mandar un mail, un chat, un mensaje directo por Facebook, por Instagram, ya me vale madre qué. Nomás pongan ahí si les gusta en fin de semana o lo prefieren empezando la semana. Esa ya es una decisión que ustedes tienen que tomar. Ven, hasta esa decisión la tomé yo. No le pregunté a nadie. ¿Es una opinión? Pues sí, pues. Entonces, bueno, se reciben opiniones aquí. Y sirve que las echan para afuera y dejan de pesar en sus pinches cabezas. Bueno, les mandamos besos. Bye, bye. Chao.